Queridos hermanos, entramos en la 7ª semana del tiempo ordinario, aunque esta semana va a ser un poco particular porque a mitad de semana entramos en el tiempo de Cuaresma precisamente con la celebración de las cenizas. Aprovecho para recordar que las semanas, el domingo no concluye la semana, sino que la comienza. Ese es el sentido cristiano. La semana comienza con el domingo y luego se va distribuyendo durante todas las semanas hasta las siguientes vísperas. Esta semana, por lo tanto, este domingo es 7º del tiempo ordinario, pero inmediatamente el miércoles se interrumpirá para introducirnos en ese tiempo de Cuaresma que durará 50 días. ¿Qué nos quiere decir la liturgia para estos primeros días de esta semana y, por lo tanto, antes de que nos introduzcamos precisamente en el miércoles de ceniza? Pues una idea muy importante que está recogido tanto en el Evangelio como en la primera lectura, que es el texto de la carta del Levítico, en la que el Señor nos dice fundamentalmente una cosa. Se lo dice a la comunidad de los israelitas y nos lo dice a todos los cristianos. Diles que sean santos porque yo, Yahvé vuestro Dios, soy santo. Es el ideal de santidad. Sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Es lo que nos volverá a decir San Mateo en el capítulo 5, en el texto del Evangelio. Vosotros, pues, sed perfectos. ¿En qué consiste esa perfección? Es participación de la perfección de Dios. Y por eso San Pablo, en la segunda lectura, que es la primera carta a los Corintios, nos lo advierte y nos lo dice claramente. ¿No sabéis que sois santuarios de Dios y que el Espíritu Santo habita en vosotros? Nos está diciendo una cosa muy importante. Somos santuario de Dios. Era como también aquel pueblo que caminaba en el desierto y que se conservaba en la tienda del convenio el arca de la alianza, que era el signo de ese pacto entre Dios y los hombres. Ahora San Pablo nos quiere decir una cosa mucho más importante. El cristiano, a través del bautismo y a través de la confirmación, no solamente recibimos esa adopción filial como hijos de Dios, sino que además nos convertimos en santuarios de Dios. Y por lo tanto, donde el Espíritu Santo habita en nosotros. Si el cristiano tiene claro ese concepto, que es la inhabitación del Espíritu Santo en el alma en gracia, la inhabitación del Espíritu Santo en la vida de sus fieles, entonces nos está haciendo alguna cosa muy importante, que si alguno destruye el santuario de Dios, pues evidentemente, y eso es lo que nos recuerda el apóstol, Dios le destruirá a él. Porque el santuario de Dios es sagrado y vosotros sois ese santuario. ¿Eso a qué nos tiene que llevar? Nos tiene que llevar a que no nos dejemos engañar. Y ahí entra San Pablo en una expresión que va a repetir en muchos textos paulinos, cuando distingue entre hombre carnal, hombre espiritual. El hombre del espíritu. Y habla entonces, ahora concretamente en este texto de la primera carta a los Corintios, de esa sabiduría. Dice, no engañaros, porque si alguno entre vosotros se cree sabio según este mundo, hágase necio para llegar a ser verdaderamente sabio. Pues la sabiduría de este mundo es necedad a los ojos de Dios. Bueno, es un concepto importante. Ahora que nos vamos preparando para precisamente comenzar el tiempo de Cuaresma, es recordar algo que luego el tiempo de Cuaresma nos los va a recordar durante muchas semanas sucesivas, precisamente ese. Estamos revestidos de la gracia de Dios, hemos de quitar todo aquello precisamente que lo que hace es destruir ese santuario de Dios, esa acción del Espíritu Santo que está en nosotros. No nos dejemos engañar, porque muchas veces nos dejamos llevar engañando, por eso que San Pablo llama el espíritu del mundo, la mundanidad. Todo lo que es para el mundo sabiduría, dice San Pablo como jugando un poco a los extremos, eso es necedad a los ojos de Dios. No quiere decir que lo que es la sabiduría del mundo es mala. Lo que está hablando es mundanos, esa misma expresión que ese Jesús en la última cena, en ese discurso al Padre o en esa oración al Padre, cuando le dice al Padre, no te pido que los apartes del mundo, sino que los apartes del maligno. Ahí Jesús distingue entre mundo y mundanidad. Podemos decir que también San Pablo distingue entre mundo y mundanidad. La mundanidad es esa sabiduría del mundo, entre comillas, pero eso que precisamente nos lleva a engañarnos. La sabiduría del mundo real es precisamente además fruto del Espíritu Santo.
Si el Espíritu Santo habita en nuestra alma en gracia, no nos olvidemos que de los dones del Espíritu Santo, 4 son claramente intelectuales: sabiduría, entendimiento, consejo, ciencia. Precisamente nos viene a abrir los ojos del corazón y la mente para abrirnos a ese encuentro, a ese designio de Dios con nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué más cosas nos está diciendo los textos? Nos está diciendo una cosa muy importante. Precisamente cuando abrimos nuestra mirada al encuentro con Dios, cuando no nos somos mundanos, sino que abrimos el corazón a ese encuentro con Dios, entonces podemos descubrir muchas cosas. Por un lado, todo lo que nos va a decir el Salmo responsorial, que es el Salmo 103, que habla de ese: bendice, alma mía, desde el fondo de mi ser, su santo nombre, y no olvides todos sus beneficios. Precisamente esa apertura mental de los ojos del corazón, de esa sabiduría que no es la sabiduría del mundo, que no es la lógica del mundo, nos habla que muchas veces esos beneficios son cosas incluso que tienen un sentido negativo para los hombres, ¿no? La lógica de Dios no tiene nada que ver en muchos de los casos con la lógica de los hombres. Entonces Dios bendice nuestra alma y entonces en ese bendecir descubrimos precisamente todos esos beneficios de Dios. Por eso, qué importante es la acción de gracias. Toda la Eucaristía ya es una acción de gracias, ¿no? Dar gracias a Dios por todos aquellos beneficios, también incluso aquellos que desconocemos muchas veces. Pero el texto del Salmo 103, que sería un salmo perfectamente para introducirnos en el tiempo cuaresmal, aunque no estamos hablando todavía de la cuaresma, nos introduce también en algo tan importante que es precisamente esa capacidad. Dice: Él perdona todas nuestras culpas, cura todas nuestras dolencias, rescata tu vida de la fosa. Es un texto tan semítico: rescatar la vida de la fosa, ¿no? Es la resurrección. Te corona de amor y de ternura, ¿no? ¿Cómo es ese Dios? Pues sigue diciendo el Salmo: clemente y compasivo, tardo a la cólera, lleno de amor, no nos trata según nuestros pecados, ni nos paga conforme a nuestras culpas. Bueno, pues qué bonito será precisamente poder considerar luego durante todo el tiempo de Cuaresma precisamente esa compasión de Dios, que en el fondo compasión viene de compatire, o sea, sufrir juntos. Dios que sufre con nosotros, y por eso comenzará precisamente su vida pública con esos 40 días en el desierto. Pero en fin, esto ya nos introduciría más en el tiempo de la Cuaresma. ¿Qué otras cosas nos está diciendo el texto de las lecturas de este domingo? Toca la famosa ley del talión, en el texto del Evangelio. Habéis oído decir que se dijo ojo por ojo y diente por dientes. Pues yo os digo, no resistáis al mal, antes bien al que te abofea la mejilla derecha, ofrécele también la otra, ¿no? O sea, nos plantea el máximo de la caridad, que es precisamente abrirnos a los demás, resistir al mal tantas veces precisamente con el bien. El gran problema, ese que tantas veces lo vemos en nuestras sociedades, es precisamente eso, que resistimos al mal con otro mal, que a la injusticia añadimos otras injusticias. Y por eso los cristianos tenemos que dar ese ejemplo de lo que significa, ¿no? Cuando el Señor usa esa expresión que es tan dura y que muchas veces para personas que no son cristianas nos pueden decir: sí, pues muy fácil que el cristiano diga que al que te bofetea en la mejilla derecha, ofrécele también en la otra, ¿no? No seamos ingenuos. No, lo que nos está diciendo el Señor es que a un mal no se le puede añadir otro mal, que a una injusticia no se le debe añadir otra injusticia, que hay que romper esa cadena del mal, que hay que romper esa cadena de la injusticia, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Es el tema de la providencia de Dios. O sea, Dios es providente, porque muchas veces en su providencia ordinaria, aprovechando las cosas malas que pueden existir en el mundo, nos abre a nosotros a su encuentro misericordioso, porque precisamente nos convertimos en personas con compasión y por lo tanto que sufrimos con los demás. Y ahora cuando podamos ver durante todo el tiempo de Cuaresma y especialmente en la Semana Santa ese Dios que sufre, pensemos que también nosotros nos unimos a ese sufrimiento de Dios precisamente cuando abrimos el corazón al prójimo, cuando no odiamos al enemigo, cuando no nos dejamos llevar por la acción-reacción, cuando a una injusticia no añadimos otra injusticia. Que el buen Dios
ese que nos ha hablado San Pablo en la segunda lectura y ese que nos ha hablado el Salmo responsorial, nos bendiga porque Él se comporta con un padre como ternura para con sus hijos, y así es el Yahvé para quienes lo temen. El peor temor es precisamente no el temor de Dios, sino el temor a perder a Dios. Así sea.